También análogamente a lo que teníamos para funciones escalares, tenemos el teorema del cambio total. Cuando evaluemos una integral definida de una derivada, la misma nos dará o resultará en el cambio total de la primitiva de ella. Esto sería el análogo del teorema que ustedes ya conocen. Entonces, el esquema que nos queda a nosotros es este que está acá. Partimos de una función vectorial que aplica de un subconjunto de los reales y llega a R2 o R3, son los casos que vimos. Bien, podemos plantear la integral indefinida, lo que nos llevará a obtener una familia de funciones vectoriales. O podemos plantear la integral definida, lo que nos llevará en última instancia a obtener un vector. Entonces, dada una función vectorial, obtenemos más funciones vectoriales o obtenemos un vector en particular. También, por ahí recuerdan ustedes que cuando tenían una familia de primitivas, podían seleccionar algunas de interés, siempre y cuando se le pida que verifique o cumpla algún requisito pedido, alguna condición inicial, o que la gráfica pase por tal punto. Tal vez necesite o quiera de toda esa familia seleccionar un miembro, y también, como lo hacíamos antes, lo vamos a hacer dándole valores a las constantes de integración. En el proceso de integración, cuando estamos acá y llegamos a la familia de primitivas, se van a generar constantes de integración. Entonces, dándole valores a esas constantes, vamos a poder quedarnos con un miembro específico. Entonces, hasta ahora todo es lo mismo, nada más, lo único distinto es que la relación funcional es una función vectorial, pero después todo lo demás es igual. Entonces, esto lo que vemos es una generalización de algo que ya sabíamos, con el detalle nada más que ahora hay que operar con vectores. Después las estrategias de resolución para las actividades son muy parecidas. De las actividades 10, 11 y 12 quería hacer solamente unos ítems porque no es muy complicado y para que nos quede como ejemplo, algunos ítems quería desarrollar. Después, y para que podamos ver y analizar bien los problemas, un par de problemas. Bueno, entonces, comencemos acá en la actividad 10. En la actividad 10, tenemos una función vectorial, R, dada en forma canónica, y nos piden hallar todas las primitivas de ella. Lo vamos a simbolizar de esta forma, integral de R de t, R de t, diferencial de t, y ¿cómo lo vamos a encontrar? Evaluando la integral indefinida componente a componente. Entonces hay que evaluar la integral indefinida de e a la menos t, diferencial de t. Vamos a escribir en forma de componentes esto, o sea que voy a poner punto y coma. Luego la integral indefinida de t cuadrado, diferencial de t, punto y coma. La integral indefinida de seno de 2t, diferencial de t, cierro paréntesis. Profe, en ese Bueno, caso los entonces, vectores I, J, K no se escriben, ¿no? no, porque preferí anotarlo de otra manera. Si no se escribe. Bien, Vos podés gracias. optar por la forma canónica que está arriba, o darlo en forma de componentes como indico acá. Es una cuestión de gusto. Sí, acá no se ponen los versores acá abajo. Simplemente se enlistan en forma ordenada los componentes encerrados entre paréntesis. Bueno, entonces, seguimos. Es una cuestión de gusto nada más. Ahora, evalúo componente a componente la integral indefinida. Abro paréntesis, la integral de e a la menos t es menos e a la menos t más una constante de integración, punto y coma. Evalúo la otra integral indefinida, t cubo sobre 3 más una constante de integración, punto y coma. Me queda la última componente,
menos un medio, coseno de, bueno, no sigo arriba porque no tengo espacio, esa última componente sería menos un medio, coseno de 2t. Este es un 2t, y cierro paréntesis. Lo paso en limpio. Me quedó menos e a la menos t más una constante, punto y coma. T cubo sobre 3 más otra constante distinta, punto y coma. Menos un medio coseno de 2t, cierro paréntesis. Entonces acá tengo a toda la familia de primitivas de la función vectorial presentada acá. Si yo tomo esta familia de primitivas y las derivo, obtengo la función vectorial que está acá arriba. Eso lo pueden probar como ejercicio. Bien, entonces el proceso de integración me llevó a obtener muchas funciones vectoriales. En el esquema que está acá abajo estaríamos en la parte de arriba. Bien, entonces hagamos otro ejemplo más. Tengo otra función vectorial y tengo que hallar las primitivas de ella. Lo voy a denotar con este símbolo R de t, diferencial de t. ¿Y cómo las voy a encontrar? Voy a evaluar componente a componente las integrales indefinidas. Lo voy a encerrar entre paréntesis. O sea que estoy evaluando una integral indefinida de una función vectorial, evaluando integrales definidas de funciones escalares, integrales indefinidas de funciones escalares, y construyendo este vector final de esta forma, y todo esto es una familia de funciones vectoriales. Bueno, entonces, me quedó, bueno, ahí tenemos que integrar esta expresión que está acá, hay que distribuir el denominador t cuadrado al primer término y al segundo. Bueno, se los voy a decir directamente, me queda el logaritmo de t valor absoluto, más t a la menos 1, más una constante integración. Y la otra integral me quedaría 4t, más otra constante integración. Profe, en el ejercicio Sí, A me parece que no puso una constante de integración en el último término. puede ser. Sí, puede ser, me lo puedo, sí, puede ser, me lo puedo olvidar. Sí, sí, es probable que me lo haya olvidado. Entonces Entonces llevan acá, constante de integración todos los términos. claro, todas las componentes, sí. Ah, bien, perfecto. Todas las componentes tienen su respectiva constante integración, que no tiene que por qué ser igual a la otra. O sea, por eso le ponemos nombres distintos también, para que quede claro eso. Entonces, la integral definida de esta función, r de t diferencial de t, yo ya la hice, entonces se las digo directamente para que no nos distraigamos con las cuentas. La integral indefinida de la primer componente es esta, tiene su constante integración, luego la integral indefinida de la otra componente es 4t más su constante integración. Y bueno, y luego indico todo entre paréntesis y con punto y coma. Otra manera de indicar esto sería escribir en forma canónica, logaritmo natural de valor absoluto de t más t a la menos 1 más una constante de integración, todo por el versor i, más 4t, 4t más una constante C2, cierro corchetes, por el versor j. Entonces, esto es una cuestión de gusto, me parece para mí, expresar la familia de vectores, de funciones vectoriales en forma canónica o dada por las componentes. Eso ya es gusto de cada uno. Bien, pero la idea, lo que nos tiene que quedar claro es que acá
que voy a recuadrar ahora, eso es toda una colección de funciones vectoriales. Son muchas funciones vectoriales infinitas, porque C1 y C2 pueden tomar valores dentro de los reales. Y bueno, y abajo es otra forma distinta de decir lo mismo. Una colección infinita de funciones vectoriales. El proceso de integración me llevó a obtener muchas primitivas. Y para hacerlo me basé o utilicé algo que yo ya sabía hacer, obtener la integral indefinida de una función escalar. Solamente que ahora lo hice componente a componente y listo. Esa es la estrategia. Y para derivar lo mismo, cuando ustedes creo que ya saben derivar una función vectorial. Más adelante lo vamos a hacer, pero ahora estamos integrando. Bien, esta actividad, la C no la quiero hacer porque es repetir y después aparece de nuevo lo mismo, así que dejémoslo. Este también es lo mismo, vamos a tener que tener una tabla de integrales inmediatas para eso que está acá. Dejémoslo ahí porque el 10 con dos ejemplos está bien. Vamos ahora al 11 a ver si nos pide algo nuevo, y sí, porque fíjense que esta vez tenemos integrales definidas, eso lo sé porque acá aparecen los extremos de integración de una función vectorial. Me preguntan esta integral definida dada esta función vectorial. Entonces, en el ejemplo, en la actividad 10 estaba en la rama de acá arriba de este esquema que está acá abajo, pero ahora estamos acá, en la rama de abajo, y sabemos que una integral definida en última instancia me dará un vector. O sea que yo espero un vector ahora. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a anotar la integral de 0 a 1 de r de t diferencial de t será la integral definida de sus componentes, o sea, la integral definida de 2t diferencial de t entre 0 y 1. Y la integral definida de t más 1 diferencial de t entre 0 y 1. Listo, entonces ahora evalúo una componente por separado y otra componente por separado. Para eso necesito una primitiva cualquiera acá, para evaluar la primera integral definida. Uso t cuadrado. Y lo evalúo entre 0 y 1. Lo dejo anotado así con el teorema de Barrow. Acá estoy aplicando el teorema de Barrow. Y acá de nuevo voy a aplicar el teorema de Barrow otra vez. Necesito una primitiva cualquiera que puede ser t cuadrado sobre 2 más t, y ella la evalúo entre 0 y 1. Cierro paréntesis y continuamos. Como ven, trabajo en forma independiente y separada cada componente que tenga. Si tengo dos componentes, realizo las cuentas en cada una. Si tengo tres, porque estoy en el espacio, lo hago en las tres componentes por separado y en forma individual, sin que interfiera los resultados de uno con el otro. Entonces acá 1 al cuadrado es 1, menos 0 cuadrado lo dejo anotado. Luego me queda 1 cuadrado sobre 2 más 1 es 3 medios. Eso menos 0 cuadrado sobre 2 más 0 es 0, entonces me queda el vector 1, 3 medios. Y listo, era lo que esperábamos. Acá, lo que me preguntaron, yo anticipé o ya sabíamos que en última instancia debía lograr un vector. Y lo obtuvimos, porque es siempre... Sí, no, está bien. Bueno, seguimos con otro ejemplo para reforzar esto. Vamos con el ítem B. Tengo la integral definida de 0 a pi de r de tita diferencial de tita. Eso será la integral definida de 0 a pi de la primer componente y la integral definida de 0 a pi de la segunda componente.
Y listo, ya lo planteé cómo obtener la integral definida. Ahora, evalúo cada componente por separado. Busco una primitiva cualquiera, por ejemplo, seno de tita, y lo evalúo en 0pi. Y para el segunda componente pongo menos coseno de tita y lo evalúo en 0pi. Y listo. Yo creo que a partir de acá, para abajo, es realizar operaciones que ya conocemos. Ahora acá, seno de pi es 0 y seno de 0 es 0. Luego menos coseno de pi es 1 menos, y menos coseno de 0 es menos 1. O sea que me queda 0, 2. A ver, sacamos factor común. Este quiero ver si está bien. Factor común menos 1. Coseno de pi menos coseno de 0. Menos 1 menos 1. 0. No, me parece que este da 0 también. Déjenme ver. Creo que acá estoy cometiendo un error de cálculo. Coseno de pi es menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Bien. Luego menos, porque es una resta. Ahora, coseno de 0 es 1. Por menos, me da menos 1. Menos con menos hace más. 1 más 1, 2. Bueno, listo. Este 2. Espero que no me esté equivocando. Creo que no. Bueno, seguimos. Bueno, como ven, el primer paso es lo nuevo, nada más. Después, si nos enfocamos en cada componente a que estoy recuadrando ahora, eso de ahí para abajo es algo que ya hacíamos nosotros. Y acá en la segunda componente también, que quedó todo un mamarracho ahí, también, integral definida, teorema de Barrow, evaluar la primitiva en los extremos, restarlo y listo. Solamente el primer paso es lo nuevo, la función vectorial, vamos a hallar su integral definida de esta manera como está indicado en el primer paso. Luego ya después estamos en caminos conocidos. Bueno, se los voy a dejar para ustedes. Háganlo tranquilos. Esto después empieza a repetirse las actividades. Vamos a chequear el 12. Me pide, bueno, vamos a ver que me pide la ley de R y me da como dato la derivada de ella. Y además me dicen que R a 0 le da imagen J, el vector J. Bueno, entonces vamos a ver dónde estamos parados. Tenemos una función vectorial denominada R. Esta función no la conocemos. Hay que encontrarla. ¿Qué pasó con ella? Se la derivó componente a componente y se obtuvo la función vectorial R derivada, que está ahí, que me informan como dato. Bien, ahora yo estoy parado acá y tengo que pensar dónde estaba antes. Tengo que volver para atrás de alguna manera, pensar para atrás. ¿Qué función vectorial me da origen a esta función vectorial R'? Que me informan a mí, entonces lo que tengo que hacer o que se me ocurre es integrar. El proceso de integración me llevará para allá, pero tenemos un problema porque cuando yo integro, el proceso de integración me hace obtener una familia de primitivas. ¿Cuál de todas ellas será la función pedida? Solamente una era la que fue tomada y denominada R y se derivó y se obtuvo R'. Bueno, entonces acá vamos a seleccionar el miembro que corresponda, dándole valores apropiados a las constantes para verificar las condiciones iniciales que está arriba a la derecha. Que la función, el miembro de esa familia que vamos a seleccionar, al 0 le tiene que dar imagen el vector 0, 1, 0.
o 0i más 1j más 0k, o j, como está indicado. Esto es como está indicado allá arriba, lo escribí como componentes así, o lo escribí en forma canónica como más explícito, así, donde se ve que el coeficiente que multiplica ahí y a j y acá valen 0, por eso quedó la j solita allá. Pero bueno, el vector imagen de 0 sería 0, 1, 0. Bien, entonces acá está la clave, acá abajo está la clave o la condición inicial para seleccionar un miembro de esa familia de funciones. Bueno, entonces ya como que establecimos la comprensión del problema. Vamos a partir de acá, vamos a integrar, nos va a dar una familia, y ahora vamos a tratar dentro de esa familia seleccionar aquella que verifique las condiciones iniciales que están acá abajo. Por suerte, integrar es lo que practicamos en la actividad 10 y 11, así que vamos a integrar esa función vectorial R', integrando componente a componente. Entonces, la integral definida de t cuadrado diferencial de t, por un lado, la integral indefinida de 4t cubo diferencial de t por otro lado, la integral definida de menos t cuadrado diferencial de t por otro lado. Bien, este primer paso es lo nuevo y después me dedico a realizar integrales indefinidas de funciones escalares. Acá nos queda t cubo sobre 3 más una constante C1, luego t a la cuarta más una constante C2, luego menos t cubo sobre 3 más una constante C3. Listo. Acá está toda la familia de funciones vectoriales, que al derivarse dan R'. Todas ellas son, los miembros de ellas se obtendrían dándole valores a C1, a C2 y a C3. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir que la imagen de R en 0 es 0, 1, 0 por dato. Y como tengo la ley, sé que la imagen de 0 es 0 al cubo sobre 3 más C1. Luego 0 a la cuarta más C2. Y luego menos 0 al cubo sobre 3 más C3. Y ahora comparo. Si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Eso significa que los vectores que tengo a la derecha son iguales. Este con este otro son iguales. Y para ser iguales tienen que serlo componente a componente. Entonces C1 tiene que valer 0 para que la igualdad se dé. Luego C2 tiene que ser igual a 1 para que la igualdad se dé. Y C3 tiene que ser igual a 0. Entonces, estos son los valores apropiados para la constante, con los cuales yo voy a ir a la familia de funciones que encontré acá y valorizar esas constantes con esos valores y van a hacer que yo obtenga un miembro. Una Profe, familia, una profe, función vectorial, sí. ¿cómo sabemos que Te J es escucho. 1? ¿Cómo sabemos que J es 1? Porque arriba dice 1j. El 1 no se escribe porque es el elemento neutro del producto. Ah, bien, bien, no lo digo. Ah, bien, bien, no lo digo. Podría haber podría haber estado escrito 2j, 3j, 4j. En ese caso tendría que estar escrito el 4, el 3, el 2. Pero como era un 1, no se escribió. Bueno, continuamos. Entonces, listo. Voy a esa familia de funciones vectoriales y voy a escribir la función vectorial que seleccioné, que será t cubo sobre 3 más 0. Punto y coma. T cuarta más 1 y menos t cubo sobre 3 más 0. Y esta que está acá arriba es la función vectorial que yo seleccioné de la familia de funciones vectoriales que había obtenido. Y ella, que está acá arriba, no solamente al derivarse da R', sino que también a 0 le da la imagen, le da el vector 0, 1, 0 como imagen, o sea,
el versor J, o sea, el vector 0i más 1j más 0k. Lo dije de tres maneras distintas. Pero está anotado allá arriba a la derecha, y esta función vectorial que tenemos acá, esta, lo pueden chequear ustedes, a 0 le dará imagen el vector 0, 1j. Bueno, entonces, si lo pensamos, esto es un poco lo que hacíamos también con funciones escalares. Yo tenía una derivada primera y me preguntaban por la función que le dio origen. Y además esa función debería al 0 darle imagen cualquier real. Así. Entonces yo cuando quería a partir de la derivada encontrar la función, integraba. Pero ¿qué me encontraba? Con toda una familia de funciones. Y de todas ellas tenía que seleccionar cuál verificaba la condición inicial, dándole a la constante de integración un valor apropiado. Bueno, eso hicimos ahora, pero en lugar de función escalar lo hicimos con función vectorial. Entonces el resumen sería, tenía una función vectorial que era la derivada de otra, y esa otra era la que tenía que hallar. Yo lo hice integrando, eso hizo que obtuviera toda una familia de funciones vectoriales, función vectorial 1, función vectorial 2, función vectorial 3, así, y seleccioné aquella que al 0 le daba la imagen J, o sea que R en 0 de el vector 0, 1, 0. O J, como si quieren. O 0i más 1j más 0k. Acá lo escribí de tres maneras distintas. 0, 1, 0, j o 0i, 1j más 0k. Son tres formas distintas, pero la que seleccioné al 0 le da ese vector como imagen. Entonces, bueno, es muy parecido, este era el resumen de lo que hicimos. Muy parecido a lo que hacíamos antes. ¿Todo por qué? Porque el proceso de integración me lleva a obtener una familia de primitivas. Entonces, bueno, vamos a hacer otra actividad, el 13. Y, bueno, vamos a ver que nos dan una función vectorial como dato que se llama aceleración. Y me piden que encuentre la función vectorial velocidad y la función vectorial posición. Todo comenzó acá, en algún momento tenía la función vectorial posición, se lo deriva y se obtiene la función vectorial velocidad. Se lo deriva otra vez y se obtiene la función vectorial aceleración. O sea que voy de arriba hacia abajo derivando. En esta actividad me informan la función vectorial aceleración. ¿Cómo regreso o cómo obtengo, cómo pienso para atrás para hallar la función vectorial velocidad o la función vectorial posición? Integrando. Pero al hacerlo voy a obtener una familia de funciones vectoriales cada vez que integre. Para eso nos va a auxiliar las condiciones iniciales que están acá. La velocidad a tiempo cero dará esa imagen y la posición a tiempo cero dará esa imagen. Entonces, como tengo que integrar dos veces para ir de la aceleración a la posición, se van a generar dos constantes de integración en el camino y las voy a valorizar o individualizar o encontrar procurando que las condiciones iniciales se cumplan, se verifiquen. Entonces, eso es lo que me parece que es útil, que puede ser útil contarle un poco lo que vamos a hacer y después resolverlo. Entonces acá, esto lo que dije recién es como el resumen de lo que va a pasar, de lo que vamos a hacer, y lo que nos vamos a encontrar y cómo lo vamos a solucionar. Yo tengo que ir de abajo hacia arriba, integrando, y eso va a generar
No sé si es un problema, pero trae aparejado que voy a tener muchas primitivas. Las voy a seleccionar cuidando que se cumplan las condiciones iniciales que están acá arriba a la derecha. Bien, entonces, ahora que ya les conté lo que voy a hacer, vamos a hacer. Entonces, hay que integrar a de t, pero antes, ¿qué les parece si escribimos esa función vectorial por componentes? Esta función vectorial en forma canónica es 0i más 0j menos 10k. Y por componentes será 0, 0, menos 10. Bueno, entonces vamos a tomar esta función vectorial y vamos a integrarla. Entonces la integral de a de t, diferencial de t, será la integral indefinida de 0 diferencial de t, la integral definida de 0 diferencial de t, punto y coma, y la integral indefinida de menos 10 diferencial de t, todo entre paréntesis. Y eso me dará 0 más c1, punto y coma, 0 más c2, punto y coma, menos 10t más c3, y cierro paréntesis. Entonces acá, que estoy indicando con una flecha, tengo toda una familia de funciones vectoriales que son primitivas de A. ¿Cómo sé que son muchas? ¿Por qué digo que tengo una colección de funciones? Parece que está escrito una sola acá. ¿Cómo puede ser que tenga varias? Pasa que las constantes C1 puede tomar cualquier real. Y eso haría que vaya obteniendo distintas funciones vectoriales. O C2 puede ser la que tome cualquier real, o C3. Entonces, al tomar valores de las constantes dentro de los reales, hacen que yo obtenga distintas funciones. Bueno, ahora, de esta familia de funciones vectoriales, esto no, de esta familia de funciones vectoriales que recuadro acá abajo, quiero aquella que a 0 le dé imagen el vector 1, 1, menos 1, como está indicado allá arriba. Porque esto sería las funciones vectoriales velocidad. Vamos a hacerlo. B en 0 me debe dar 1, 1, menos 1. Y como tenía la ley, B en 0 sería 0 más C1, ahí es constante, esta componente es constante, la otra también era constante, y la otra era menos 10t más C3. O sea que quedaría menos 10 por 0 más C3. Entonces, tengo lo que debería dar la imagen de 0, y tengo la imagen obtenida por la ley que yo encontré. Como los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. O sea que C1 debe ser igual a 1 para que la primer componente sea igual a la primera. Y C2 debe ser igual a 1 para que la segunda componente sea igual a la segunda. Y menos 1 debe ser igual a menos 10 por 0, que es 0, más C3 para que la tercera componente sea igual a la tercera. Entonces C3 debe ser igual a menos 1. Bueno, entonces si no cometí ningún error de cálculo, con estas constantes voy a la familia de funciones vectoriales que había encontrado y me quedo con ella que tenga estos valores en las constantes. Voy a hacer abuso de la notación y la voy a llamar B de nuevo, B corta. Será 0 más C1, o sea 1. 0 más C2 está en la segunda componente y después era menos 10t más C3, o sea menos 10t más C3. Y ahora sí, esto que tengo acá abajo, indicado entre llave, debajo de la llave, arriba de la llave, es una función, que seleccioné de la familia de funciones vectoriales que tenía antes,
de la familia de primitivas que tenía antes. Esto que dice acá es menos 10t. Ahí dice menos 10t. Bueno, esta función vectorial que tengo acá, al derivarse me da a de t. Y también, al evaluar en 0, dará imagen 1, 1, menos 1. Bien, con ella, a partir de ella, voy a tener que integrarla otra vez para encontrar la función vectorial posición. Entonces, vamos a hacerlo si no se complica mucho. Espero que no se hayan perdido en el camino y espero no haberme equivocado con las cuentas tampoco. Bueno, entonces, vamos a integrar la velocidad. Vamos a integrar la velocidad, entonces tengo que integrar componente a componente. La integral definida de 1 diferencial de t, la integral definida de 1 diferencial de t, y la integral indefinida de menos 10t menos 1 diferencial de t. Nos queda t más d1, que es la constante de integración, punto y coma. T más d2, que es la otra constante de integración, punto y coma. Y menos 5t cuadrado menos t más d3, que es la tercera constante de integración, y listo. Acá abajo que estoy recuadrando, tengo toda una familia de funciones vectoriales que describen la posición. ¿Por qué describen la posición? Porque estoy integrando la velocidad. Al integrar antes la aceleración, obtuve una familia de funciones vectoriales velocidad. Me quedé con una de ellas, que estaba acá, y al integrarla me da toda una familia de funciones vectoriales que describen la posición. Entonces, está acá recuadrado. Como ustedes se imaginarán, yo quiero un miembro, un miembro de esta familia de funciones que al 0 le devuelva imagen 2, 3, 0, el vector 2, 3, 0, que está arriba a la derecha. O sea que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a poner R en 0, me debe dar 2, 3, 0 por dato. Y R en 0 me debe dar la ley evaluada en 0. O sea, T más D1 era la primera ley. Evaluado en 0 me queda 0 más D1. Después tenía T más D2. Evaluado en 0 es 0 más D2. Y después tenía menos 5 T cuadrado menos T más D3. Evaluado en 0 queda menos 5 por 0 al cuadrado menos 0 más D3. Y ahora, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. 0 más D1 es D1 y eso debe dar 2. 0 más D2 es D2 y eso me debe dar 3. Y abajo, en la tercer componente, acá, todo eso da D3. Y debe ser igual a la tercer componente del vector de arriba, o sea que tengo las tres constantes de integración que con ellas voy a la familia de funciones vectoriales posición y selecciono una en particular que voy haciendo de nuevo abuso del lenguaje, de nuevo la voy a llamar RDT, y va a ser T más D1, T más D2, y después menos 5T cuadrado menos T más D3, que es 0. Y listo. Acá, ahora estoy recuadrando, la función vectorial posición, si no me equivoqué en las cuentas, porque puede ser que me haya equivocado, espero que no. La función vectorial posición llamado R, que al derivarse da la velocidad, que al derivarse otra vez da la aceleración que estaba acá arriba, y al 0 le devuelve imagen 2, 3, 0. Y cuando lo derive,
al 0 le dará imagen 1, 1, menos 1. Y me pareció útil que al principio cuente lo que hicimos, porque después uno se puede perder con todo. Pero está bueno separar primero los pasos, la estrategia, el plan de acción que hacemos, que realizamos, y después resolverlo. Porque así como que nos separamos. La idea primero por un lado, el procedimiento por un lado, y por último las cuentas, que es simplemente integrar, derivar, valorizar y todo eso, ¿no? Que como que podemos hacer esa división. Bueno, el ítem B es lo mismo, después lo hacen ustedes si quieren. El C también lo hacen para practicar. Bueno, ¿para qué hicimos todo esto? Vimos medio rápido también, porque son las herramientas que necesitamos ahora para resolver problemas. Entonces, vayan leyéndolo. El 14 creo que podemos hacer el 16 también. El 15 creo que no, porque es muy repetitivo ya todo. Vamos a hacer el 14 y el 16. Léanse ese enunciado que vamos a hacer ahora. Bueno, tengo una función vectorial denominada R. Está acá, dado como aplicación. Tengo un dato, una condición a cumplir. La curva asociada a ella también está mencionada. Vamos a escribir abajo entonces función vectorial R. Y al menos 2 le da una imagen. Este es un dato particular. Bueno, la función vectorial, como toda función vectorial, tendrá una curva asociada a ella. Vamos a llamarla C. Luego pide indica que los vectores tangentes a la curva esta responden a la ley B de t es igual a 1 punto y coma 2t. Hallar la ley de R. Bueno, los vectores tangentes a la curva asociada a R se obtienen con la derivada primera de R. O sea que acá lo que nos está informando es la derivada primera de R. ¿Cómo hallo R? Integrando esto que está acá. Eso era una interpretación que le dábamos a la derivada primera de una función vectorial, y es que ella nos informa vectores tangentes a la curva asociada a R. Bueno, entonces sabiendo eso de teoría, vamos a ir de acá, de B hacia R, integrando, anticipando que vamos a obtener una familia de funciones vectoriales en el proceso, pero vamos a quedarnos con un miembro de esta familia de funciones cumpliendo con el dato. Y listo, esa va a ser la estrategia. Esto es muy parecido a lo que vinimos haciendo. Sigamos leyendo para ver qué nos pide después. Obtener la expresión cartesiana de la curva, o sea, sigue con C acá, la expresión cartesiana, bien, y graficarla, bien. Esto lo habíamos practicado también. Gráfica de la curva asociada a R, está bien. Y bueno, y después a lo último, vamos a volver a eso con este vector desplazamiento. Bueno, comencemos. Bueno, tengo que integrar B de t. Integro componente a componente. La integral indefinida de 1 es t más c1. La integral definida de 2t es t cuadrado más c2. Listo, ya tengo la familia de primitivas. Ahora, lo tenía anotado acá. Sí, lo tenía anotado ahí para ahorrar el tiempo. Bueno, integro la función vectorial B, componente a componente. Listo, tengo toda una familia de funciones vectoriales.
Ahora quiero aquella que a menos 2 le dé imagen 0, 0. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Me parece que alguien tiene el micrófono abierto. Ah, bueno, si alguien tiene el micrófono abierto, pero no hace mucho eco, así que por ahora no genera interferencia. Bien, a menos 2. Buscamos, como tenemos la ley, buscamos la imagen, sería menos 2 más C1 acá, y sería menos 2 al cuadrado más C2 acá, y fíjense cómo tengo lo que debería dar y tengo lo que puede dar por la ley, o sea que los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. El vector que está acá debe ser igual a este otro. Para que lo sea, esta componente debe ser igual a esta y esta segunda a esta segunda, para que la igualdad entre vectores curse. Entonces, menos 2 más C1 debe ser igual a 0. Por lo tanto, C1 debe ser igual a menos 2. Y acá nos queda 4 más C2 debe ser igual a 0. Por lo tanto, C2 debe ser igual a menos 4. Bien, estos simplemente son cuentas, pero la idea es la comparación de la ecuación que está acá arriba con la que está acá abajo. Armarme esta ecuación primera y esta ecuación segunda Perdón, es... profe, C1 Sí, no debería ser igual a 2. sí, es verdad, sí, tienen razón. A 2 positivos, está bien. Bueno, entonces como les mencionaba, esto que está recuadrado acá es la estrategia o el fundamento de lo que hago después. Lo que hago después son simples cuentas, porque yo observo la ecuación que está arriba, la ecuación que está abajo, veo que del lado izquierdo tienen lo mismo, entonces lo que está a la derecha de esa igualdad, arriba y abajo, tienen que ser lo mismo. Y entonces, pero después yo sé por la teoría que para que dos vectores sean iguales, lo deben ser componente a componente. Entonces empiezo a igualar componentes. Y listo, una cosa me va guiando a la otra. ¿Y por qué? Todo empezó en escribirme esto que está recuadrado acá. Todo comenzó con eso. Y después lo demás me fue guiando. No necesité memorizar nada. Si yo me aprendo a escribir esto que está recuadrado, lo demás sale, es directo, ¿verdad? Entonces, una igualdad, no tampoco tuve que preocuparme mucho porque surge del dato. Tenemos que estar atentos a leer los datos de los enunciados y cuándo son necesarios. Entonces, una de esas ecuaciones ni siquiera nos genera mucho esfuerzo, no nos va a complicar porque lo leemos del enunciado. El otro es el que por ahí puede llevar un poco más de complicación, pero es simplemente la imagen de menos 2. Si acá están la familia de funciones vectoriales que yo encontré por integración, todas ellas, yo puedo saber qué imagen le dará al menos 2, simplemente sacar la T y poner un menos 2 y listo. Donde aparezca, saco la T y pongo un menos 2 y listo. Y eso es lo que hice acá. Y bueno, y después todo lo, como les mencioné, todo lo que sigue es directo. Entonces, C1 vale 2 y C2 vale menos 4. Entonces, acá tenía una familia de funciones. Acá tengo una sola función vectorial. Arriba tenía una colección de funciones vectoriales. Abajo es una sola. Fíjense cómo a veces se usa la misma notación, porque esto es un abuso de la notación, ¿verdad? Entonces arriba tengo muchas funciones. Y una de ellas fue seleccionada y se indicó acá abajo, dándole valores apropiados a C1 y a C2. C1 vale 2 y C2 vale menos 4. Bueno, entonces sigamos. Bueno, acá. Tengo que hallar la expresión cartesiana de esta función. Ahora listo, trabajo con esta que tengo acá. Es una función vectorial cualquiera, tiene ecuaciones paramétricas, tiene ecuación cartesiana y tiene una gráfica asociada. Y esto ya lo habíamos practicado, creo. Entonces parto de acá y escribo las ecuaciones paramétricas en forma directa. A la curva la voy a llamar C. Simplemente copio la expresión asociada a la primer componente con X y la segunda la asocio con Y y listo. Conté tomando los mismos valores.
desde menos 2 hasta 1. Y listo, las ecuaciones paramétricas salen directo, se escribe así. Continuamos. Ahora hay que hallar la ecuación cartesiana. Entonces miro las ecuaciones paramétricas. Y de las dos ecuaciones que tengo, tomo la que tiene inversa, que es la que está acá arriba. La otra es una parábola y ni siquiera me preocupo en analizarlo porque ya tengo la lineal que está arriba, es la que voy a elegir. Tal vez tenga inversa esta parábola en el dominio, pero no nos molestamos en hacer ese análisis porque ya tengo la lineal que seguro tiene inversa. Bien, entonces tomo la lineal y despejo t. Me queda t es igual a x menos 2. Voy a borrar. Vamos a escribir por acá. T es igual a x menos 2. Con ese valor de t voy a la segunda ecuación paramétrica y reemplazo la t por lo que la igualdad me indica, x menos 2. La segunda ecuación paramétrica decía y es igual a t cuadrado menos 4. Entonces en lugar de t pongo esto, al cuadrado menos 4. Y listo. Esto que está acá es la ecuación cartesiana. Desapareció el parámetro, esa era la idea, porque en el plano cartesiano solamente representamos x e y. Ahora, esto es una parábola. Esto es una parábola que la verifican todos los puntos del plano cartesiano que están indicados con trazo verde, que está acá. Bien, pero tenemos que tener cuidado porque está bien, todos los puntos que están en verde la verifican, pero no son los puntos de mi curva. Los puntos de mi curva estarán sobre esta curva verde, es cierto, pero la curva quedará establecida según los valores que tome t, que está indicado acá arriba. Tengo que tener cuidado. Esto que está en verde es simplemente una especie de soporte de mi curva. Mi curva C yacerá en ella, en esto que está en verde. Tal vez sea toda la parábola, tal vez. Capaz que es un arco de parábola, no lo sabemos. Bueno, eso lo indicarán los valores que toma t. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a escribir de nuevo las ecuaciones paramétricas, que la tenía por ahí perdida. X era igual a t, déjenme un segundo, a ver si lo tengo por acá. Lo tenía en la... T más 2. T menos 2. Ah, listo, gracias. Más 2, más 2. Ah, más 2, ¿cierto? Y era t cuadrado menos 4. Con t variando entre menos 2 y 1. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle a t los valores que están indicados acá. Menos 2 primero, obligatoriamente, y 1 también, obligatoriamente, para saber dónde comienza y dónde finaliza la curva. Comencemos. Si t vale menos 2, x cuánto vale y cuánto vale. Hagamos cuenta. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 al cuadrado, menos 4, 0. O sea que estoy acá. Cuando t vale menos 2. En el punto 0, 0. Bien, a partir de acá tal vez pueda ir para allá o tal vez me vaya para allá. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué pasa cuando t vale 1? X e y, vamos a ver. 1 más 2, 3. 1 al cuadrado, 1 menos 4, menos 3. O sea que 3 menos 3 está acá. Por lo tanto, este es el arco de parábola. Voy a borrar. Comienzo en 0, 0 y llego hasta 3 menos 3, hasta acá. Y que quiero hacer hincapié en un detalle, que ni acá ni acá hay información de que t vale menos 2. Y acá en ningún lado hay información de que t vale 1.
Bien, es porque en el plano cartesiano un eje es para las X y otro es para las Y. Ningún eje es para T. No podría leer los valores de T, salvo casos especiales, pero en principio no tengo por qué leerlo. No tiene por qué esta gráfica informarme valores de T, salvo casos especiales. No quiero descartar otras situaciones. Pero, fíjense, como del 0, 0, ustedes nunca hubiesen adivinado que T vale menos 2, del punto 0, 0. Y del punto 3 menos 3, tampoco podríamos adivinar que T vale 1, no podríamos saberlo. Bien, bueno, es que al llegar a la ecuación cartesiana se pierde la información que brinda el parámetro y esto es lo que sucede. Salvo casos especiales no se puede leer T de la gráfica. Hay situaciones en que sí, pero esos son casos especiales. O situaciones que nosotros lo tomamos. Era cuando, ¿se acuerdan cuando hacíamos X igual a T? O hacíamos Y igual a T. En ese caso sí se podía leer de la gráfica. Bueno, pero no quiero que nos distraigamos con eso. Entonces, la curva empieza acá y sigue hasta 3 menos 3. El sentido lo indicamos con una flecha incluida en la curva y listo. Bueno, seguimos con lo que piden. Bueno, ahora sí. Esto que está acá es el vector desplazamiento. Fíjense, se indica como subíndices el intervalo donde R varía y comienza en 0 y termina en 1 los valores de T. Y delta R será una resta, ahora lo voy a escribir de nuevo, delta R será, delta R desde 0 a 1, será el vector R en 1 menos el vector R en 0. Es una diferencia, por eso delta. Los deltas son diferencias. Recuerden que la palabra griega, esto es por eso, por diferencia, ¿no? Valor final menos valor inicial. Es una resta de dos vectores. Uno se obtiene con la ley de la función vectorial aplicado en uno. Y el otro se obtiene, el otro vector que participa de esta resta, aplicando la función vectorial en 0. Valor final menos valor inicial. Esa es la definición del vector desplazamiento. Entonces vamos a hacerlo. Busquemos la imagen de 0 y será t menos 2, y t cuadrado menos 4 era menos 4. Acá era más 2, así. La imagen de 0 es 2, 4. 2, 4 negativo. 2 positivo y 4 negativo. O sea, 2 menos 4. Ahora busquemos la imagen de 1. Era t más 2, o sea, 3. Y después era t cuadrado menos 4, o sea, menos 3. Bien, ahora hay que restar estos vectores. Delta R será entre 0 y 1. R en 1 menos R en 0, o sea, 3 menos 3 menos 2 menos 4. Y ahora hay que restar componente a componente. 3 menos 2 es 1. Menos 3 menos menos 4 es menos 3 más 4. Y menos 3 más 4 es 4 menos 3. O sea, 1 también. Listo. El vector desplazamiento, llamado delta R, desde 0 a 1, nos dio el vector 1, 1. Vamos a ver la gráfica y la interpretación gráfica de esto. El vector R en 0 finaliza en 2 menos 4, porque sus componentes son 2 menos 4. Al ser un vector posición, estos números coinciden con el punto final, que es 2 menos 4. Y el vector R en 1 era 3 menos 3. Y finaliza en el punto 3 menos 3 también.
coinciden con las componentes. Entonces acá está el vector posición R en 0 y R en 1 después. El vector desplazamiento, que está acá, se grafica en el punto final de R en 0 y se dirige hacia R en 1. O sea que es ese vector que estoy graficando acá ahora, que estoy circulando, ese que está ahí es el vector 1 en 1. No es un vector posición. Resume el movimiento de un punto cuando estaba acá y finalizó acá. Entonces dice que se movió así, como delta R, 1, 1. Este vector desplazamiento lo calculamos de una manera ahora, como una resta de vectores. Vamos a ver otra forma de calcularlo. Vamos a ver otra forma de calcularlo, cuya gráfica está abajo, y es con el teorema del cambio total. Es un cambio esto, un delta. Y el teorema del cambio total me dice que lo puedo evaluar como la integral definida de 0 a 1 de una derivada de él. Entonces, si yo tuviera una derivada y realizo una integral definida, eso me dará por el teorema del cambio total, el cambio total de su primitiva. Entonces, si yo quisiera el cambio total de esta primitiva llamada R, solamente necesito una derivada de ella y evaluar la integral definida que está acá. Y eso sería otra forma de responder a la pregunta que está acá. Bueno, pero la derivada primera la tenemos, era como, era dato, era 1, 2t, el vector 1, 2t. Entonces, la respuesta será la integral definida de 0 a 1 del vector b, ahora lo voy a anotar, bt diferencial de t, lo que será la integral definida de 0 a 1 de 1 diferencial de t y la integral definida de 0 a 1 de 2t diferencial de t. Acá necesito una primitiva de 1 que será t, lo evaluamos entre 0 y 1, después necesito una primitiva de 2t que será t cuadrado, lo evalúo entre 0 y 1, cierro paréntesis y listo. Y eso me dará t en 1 menos t en 0 me da 1. Y luego t cuadrado en 1 menos t cuadrado en 0 me da 1 también. Y listo, encontramos. Lo hice un poco rápido porque no tengo espacio para hacer las cuentas, pero porque lo demás, lo último son el teorema de Barrow nada más. Lo podemos hacer mentalmente. Entonces, apliqué el teorema del cambio total para funciones vectoriales. Eso es lo que está en el primer renglón. Luego, pasé al segundo renglón por lo que practicamos en la actividad 10, 11 y 12. La integral definida de una función vectorial. Listo. Ahora pasé del segundo al tercer renglón porque tenía que aplicar el teorema de Barrow componente a componente individualmente. En cada componente le apliqué el teorema de Barrow. Y luego, del tercer a último renglón, bueno, fue la regla de Barrow y listo. Con esto planteamos el segundo procedimiento para obtener el vector desplazamiento. Vamos a marcar sobre el gráfico el vector tangente en el punto 2 menos 4, que sería lo último que nos queda. Creo que tengo... Bueno, vamos a ver. Acá está el punto P de coordenadas 2 menos 4 y un vector tangente podría ser este, podría ser este, podría ser este otro. Hay infinitos vectores tangentes. Bueno, acá me pide el vector tangente. Vamos a informar uno. Acá podríamos decir un vector tangente en realidad. Bien. La función vectorial b de t me da vectores tangentes a la curva C. La curva C, recuerdan que ahora se borró, iba desde 0, 0 hasta 3, menos 3. Para allá. Todo lo demás no va. Me olvidó borrarlo. Se borra lo demás. Ahora sí, la curva C está en rojo y recuerden que la función vectorial B
me da vectores tangentes. Y era la derivada primera. Y tengo la ley allá arriba. Entonces, ella, con valores de t apropiados, me dará vectores tangentes en cualquier punto de la curva que yo quiera. Pero hay un problema acá. ¿Qué valor de t coloco acá? Para hallar ese vector tangente pedido. ¿Qué valor de t está asociado al punto 2 menos 4? ¿Puedo leer directamente de la gráfica ese valor de t? Vamos a ponerle un nombre t asterisco. Si en la gráfica tengo un eje para los valores de y otro eje para los valores de x, y acá me informan un punto 2 menos 4, no puedo leer directamente t de la gráfica. ¿Recuerdan? Como antes le había mencionado, del 0, 0 no había forma de saber que t valía menos 2, y para el punto 3 menos 3, tampoco había forma de saber que t valía 1. Bueno, ahora lo mismo, para el punto t de coordenadas 2 menos 4, tampoco hay forma directa o sencilla de leer qué valor de t está relacionado con ese punto. ¿Bien? Porque este no es un caso especial que tomamos x igual a t o que hayamos hecho y igual a t donde podemos leer de la gráfica. No, no estamos en esa situación. Bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Bueno, lo importante es que a ese t que buscamos le pongamos un nombre. Vamos a llamarlo t asterisco. Porque a pesar de que no lo conocemos, sabemos que la imagen de él tiene que ser 2 menos 4. ¿Por qué? Si este punto final tiene coordenadas 2 menos 4, el vector posición, ¿qué componentes tendrá? 2 menos 4 también. Entonces por eso escribí esto que está acá. ¿Bien? De ese análisis, de interpretación que yo tenía, que punto final coincide con componentes del vector posición. Entonces pude hacer eso y lo escribí acá arriba, acá, lo escribí ahí. Bien, sigamos. Y ahora yo también tengo la ley. La había obtenido la ley. De ese t asterisco no lo conozco, pero sé cómo encontrar su imagen. Será t asterisco más 2, punto y coma, t asterisco cuadrado menos 4. Y listo. Tengo dos ecuaciones donde los primeros miembros son iguales, entonces los segundos miembros también lo son. Y todo lo que empieza a deducir a partir de ahora para abajo será directo. ¿Recuerdan? La clave o lo crítico o lo complicado, donde por ahí tenemos que hacer un esfuerzo o intentar hacerlo, es esto, lo que estamos recuadrando acá. Porque lo que viene después son simplemente cuentas que ya hicieron y no se les va a complicar mucho. Van a ver que es fácil. Entonces, recapitulemos un poco. Le pongo un nombre a esa incógnita que estoy buscando para poder trabajar con ella. Un nombre matemático, por así decirlo. Tiene que existir esto para poder yo trabajar con él. Bien, el álgebra se basa en esto, ¿verdad? Trabajar con las incógnitas. Entonces, le pongo ese nombre. Luego, observo esta relación que hay entre punto final y componentes de un vector posición. Eso me ayuda a escribir la primera ecuación. Luego, como tengo la familia de funciones vectoriales posición, sé que a t asterisco cómo hallar la imagen de él en forma general. Y escribo la segunda ecuación. Y listo. Bueno, ahora hay que igualar componente a componente. T asterisco más 2 queda igual a 2. Déjenme que lo anoto por acá. T asterisco más 2 tiene que ser igual a 2. Y t asterisco al cuadrado menos 4 tiene que ser igual a menos 4. Entonces ahora lo escribo acá.
t asterisco más 2 tiene que ser igual a 2, y t asterisco al cuadrado menos 4 tiene que ser igual a menos 4. Arriba t asterisco debe valer 0 y abajo también, y eso está bueno, porque me deben dar el mismo valor en forma simultánea. Bueno, entonces con ese valor de t logramos el vector posición. Bueno, no quedó vector. Ahí. El vector posición R en t asterisco que vale 0, que tiene componentes 2 menos 4 y cuyo punto final es P, 2 menos 4. Lo encontramos, es el 0. Con él vamos ahora sí a la función vectorial b de t es igual a 1, 2t y hallamos la imagen. Y eso nos dará 1, 0. Y este es el vector tangente, no es el único, pero es un vector tangente, es 1, a la curva, en el punto P. Lo graficamos y las componentes me indican una unidad hacia la derecha y 0 hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el vector posición empieza en 0, 0 y llega hasta 2 menos 4. Anclado en este punto final llamado P, grafico el vector 1, 0, que se llama B en 0. Y él resulta tangente a la curva, que recuerden que está borrada acá, va en rojo. Así, era algo así que había que borrar esto, que me olvidé acá y esto no va. Bueno, creo que con esto terminamos el 14, me parece. El 15 creo que lo van a poder hacer tranquilo ustedes. Es un poco de lo que ya vimos y creo que me gustaría terminar con el 16. Me gustaría terminar que veamos el 16 para que quede solamente el 17 o 18 para mañana si hace falta, o aunque sea 10 o 15 minutos creo que van a verlo, me parece, antes de comenzar con tema nuevo. Me gustaría que terminemos con este y bueno, vamos a leer lo que pide. Dada una partícula, bueno, estamos modelizando el movimiento de una partícula. La posición está descrita por una función vectorial R con t representando el tiempo, variando de 0 a pi. Y tenemos que la velocidad es una función vectorial que nos informa acá. La velocidad tiene dos componentes acá. Bueno, podríamos estar en el plano o en el espacio acá, porque acá podría aparecer el 0K que no está indicado como antes, pero vamos a pensar que estamos en el plano. Tenemos una función vectorial que describe la velocidad y necesitamos hallar la función vectorial que describe la posición. ¿Cómo llegamos? Integrando. Y al hacerlo obtenemos toda una familia de funciones vectoriales. ¿Cómo seleccionamos un miembro de ella? Con la condición inicial que es R en 0 es 2i. O lo que es lo mismo, 2i más 0j. O lo que es lo mismo, 2, 0. Bien, no agregué una tercer componente porque vamos a pensar que estamos en el plano. No lo indica por ningún lado, pero tranquilamente podríamos estar en el espacio también. Igualmente eso no hace la diferencia acá las cuentas. Bueno, entonces vamos a hacer ese plan de acción. Vamos a partir de la función vectorial velocidad, hallar la posición y seleccionar después la que necesitemos. Y luego, en el ítem A, pide hallar la ecuación cartesiana de esa función vectorial. Una vez que tengamos a la función vectorial, bueno, ya es un poco lo que se había practicado la semana pasada, escribir la ecuación paramétrica, la ecuación cartesiana y también la gráfica tal vez. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a escribir la función vectorial b, será menos seno de t sobre 2
coseno de t sobre 2, con el mismo dominio que para no hacerlo muy extenso, lo circulo allá arriba, es ese dominio. Ahora, integremos esto, componente a componente. Me dará r de t, la integral. O sea que hay que integrar menos integral de seno de t sobre 2, diferencial de t, y hay que integrar coseno de t sobre 2, diferencial de t. Bien, ahora la integral de acá me dará coseno de t sobre 2 por 2, más una constante de integración. Y la otra componente me dará 2 seno de t sobre 2 más otra constante de integración. Listo. Bueno, esto ya lo habíamos hecho, por eso no me explayé mucho, ya lo venimos haciendo. Integramos b y obtengo toda esta familia de funciones vectoriales. Lo tengo acá anotado. Bueno, eso no hagan caso, lo tengo acá anotado. Y recuerdan lo que hacíamos después de esta familia de funciones vectoriales, que teníamos muchas acá. Hay que quedarnos con una de ellas, seleccionarlo, dándole valores a C1 y a C2. Si estuviéramos en el espacio, a C3 también. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Con el dato que me dice que R en 0 vale 2, 0. Y con la ley que la imagen de 0, perdón, será 2 por coseno de 0 sobre 2, punto y coma. Ah, acá me falta C1. Vamos a hacer tono. La imagen de 0 debe ser 2, 0. Y como tengo la ley, sé que será 2 coseno de 0 sobre 2 más una constante y 2 seno de 0 sobre 2 más otra constante. Bien, entonces escribir esto es esto por dato y esto por la ley, hace que iguale la componente 2 con la componente 2 coseno de 0 sobre 2 más C1. Y la segunda componente de acá con la segunda de acá. Bueno, esto ya lo saben, no quiero... y coseno de 0 sobre 2 es 1. O sea que 2 por 1, 2. Más C1 tiene que dar 2. O sea que C1 vale 0. Y ahora, del otro lado me queda 0 es igual a C2. Porque seno de 0 sobre 2 es 0. Se anula esto, me queda C2 igual a 0. Entonces, las constantes quedan asignadas. Pasé de una familia de función vectorial a una sola función vectorial, dándole a C1 y C2 valores apropiados. Listo, esta es la función vectorial. Y ahora me van a preguntar todo lo que viene después. La ecuación cartesiana. De la curva asociada a ella, vamos a llamarla C. X será igual a la primer función escalar. Y será igual a la segunda función escalar. Y t toma los mismos valores que antes, de 0 a pi. Ahora, de ambas no puedo buscar la inversa, o ni me preocupo por buscar la inversa, porque hay un procedimiento específico para cuando tenemos trigonométricas, elevar al cuadrado, izquierda y derecha, y sumar todo. Me queda x cuadrado más y cuadrado es igual, y acá 4 factor común, coseno cuadrado de t sobre 2 más seno cuadrado de t sobre 2, y acá todo esto queda 1 porque es una identidad trigonométrica. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Bueno, acá tenía la graficadora que no me pudo hacer una escala 1 en 1, entonces esto en realidad tiene que ser un círculo, pero me quedó una elipse. Pero no es una elipse, porque fíjense la escala está como distorsionada. Me parece que los valores de x abarca más valores de x, me parece que de y
Y bueno, quedó eso. Es una circunferencia. Todos esos puntos que están en verde verifican la igualdad que está acá. Pero eso no significa que la curva sea todos estos puntos. Tengamos cuidado. Simplemente esto es el soporte para la curva. La curva estará sobre ella. Tal vez sea la curva completa, bueno, no lo sabemos. Tal vez sea una semicircunferencia, tal vez sea un cuarto de circunferencia, tal vez sea la circunferencia recorrida 5 veces, no sabemos. Bueno, eso quedará determinado con los valores de t. Pero sí sabemos que la curva yacerá sobre esto que está acá en verde. Bien, entonces tenemos que darle valores a t apropiados para ir encontrando la curva. Dos valores obligados que siempre tenemos que tomar es el primero y el último, ¿verdad? Bien, y eso me dará un punto inicial y un punto final. Luego tomaré uno o dos valores intermedios entre 0 y pi para que me ayuden a definir el sentido de recorrido. Vamos a hacerlo. Necesito la ecuación paramétrica que lo voy a copiar acá. Era 2 coseno de t sobre 2 y 2 seno de t sobre 2. Con t variando de 0 a pi. Bueno, comencemos. Si t vale 0, hagamos las cuentas, x e y. Coseno de 0 sobre 2 por 2 da 2 y seno de 0 sobre 2 por 2 da 0. Estoy acá. Yo lo hago rápido porque ya lo hice en la tarea de aula anterior, por eso no se preocupen. No es que lo estoy sacando mentalmente más rápido, simplemente para que no nos lleve mucho tiempo esto. Y ahora cuando t vale pi, hacemos las cuentas y 2 coseno de pi sobre 2 y 2 seno de pi sobre 2 me da 0, 2. O sea, acá. Y acá tenemos no un problema, sino un detalle. Cuando t vale 0 estoy acá. Y cuando t vale pi estoy acá. Hay dos maneras de llegar en una curva cerrada de un punto a otro. En forma horaria o en forma antihoraria. Entonces, nos falta un valor más intermedio. Por ejemplo, pi sobre 2, para ver qué valores de x y de y se generan, para que nos ayude a desempatar cuál es el camino correcto. Yo hice las cuentas y me da 1,41 y 1,41. Si alguien quiere preguntar algo, Sí, profe. adelante. Decinos. Creo que estás en silencio, me parece. Ah, perdón. Decinos. Es que en este caso te lo da la ecuación en el sentido. Por el seno y el coseno. Ojo que hay un signo menos, hay que tener cuidado. Ah, bien. Pero si no hubiera un signo menos, esto está asociado con la x y esto con la y, sí, es probable que sea así. No, al revés, disculpa. Porque había unos consejos de parametrización de curvas, es verdad. Cuando el seno estaba con la x y el coseno con la y, eso hacía que se recorra en forma horaria. Pero este menos me cambia todo y hace que, fíjate cómo resulta el recorrido antihorario. No hay que confiarse con ese menos que apareció ahí, nos arruinó todo, por así decirlo. Y esa interpretación que vos haces está bien, pero tienen que aparecer signos más acá, en ambos lados. Y es una buena primera orientación, pero lo que decide todo son las cuentas. Eso lamentablemente no nos salvamos, y vamos a hacer el t inicial acá, el t intermedio acá en pi sobre 2, y el t final en pi acá. Entonces ahora sin ambigüedad nos queda determinar la curva, que es esta que está en rojo. Es un cuarto de circunferencia. Lo demás se borra
Esto lo tenía yo ya preparado, no se preocupen. Y listo, bueno, esa es la curva que define la función vectorial R. Está acá en azul. La ecuación cartesiana ya la habíamos encontrado, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Este es el radio al cuadrado. Y ahora vamos a hallar esos vectores que están acá. Uno es un vector posición y otro es un vector velocidad. Uno se hace desde el origen y el otro anclado al anterior. Entonces, vamos a... Bueno, ese ya justo el que yo había calculado. Me viene bien porque R en pi sobre 2 era 1,41, 1,41. Vamos a dibujarlo, se hace desde el origen. Y el punto P es 1,41 también, 1,41. Bueno, ahora me falta el vector velocidad, que sí, lo tengo porque la ley está como dato también. B en pi sobre 2 será seno de pi sobre 2 por un signo menos. Eso me dará raíz de 2. O sea que pi sobre 2 es pi sobre 4, 45 grados. El seno es raíz de 2 sobre 2. Bien, acá me queda menos raíz de 2 sobre 2. Y el otro valor es coseno de pi sobre 2, o sea, raíz de 2 sobre 2. Bueno, esto no se preocupen, yo lo tenía o ya me acuerdo porque lo había visto antes. La velocidad da este vector, que es menos 0,7 aproximadamente. Se hace anclado en P y queda así, porque tengo que ir, menos 0,7 hace que vaya a la izquierda, y 0,7 positivo hace que suba, o sea que este signo menos hace que vaya a la izquierda, y este valor positivo hace que vaya hacia arriba. Ustedes saben cómo graficar vectores, ¿no? Bueno, entonces nos queda el vector posición, termina en P, anclado en él, grafico el vector velocidad, pi sobre 2, que era menos 0,7 aproximadamente, y listo. Fíjense como que parece que son perpendiculares. Lo que arruinó acá todo es la escala que yo no pude cambiar en la graficadora. Bueno, se deformó el círculo. Y por último, para terminar, vamos a hacer este verdadero o falso, justificando. Siempre hay que justificar, ¿verdad? Entonces, veamos. La partícula se mueve con una aceleración constante. Bien, ¿quién describe la aceleración? No la tenemos. Teníamos la función vectorial velocidad, integramos y obtuvimos la función vectorial posición. Ahora hay que derivar para obtener la función vectorial aceleración. Y en base a ella responder si es constante o no. ¿Cómo sería una función vectorial constante? Vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, algo así, t y t cuadrado. Para cualquier valor de t se obtienen distintas componentes, acá y acá. Es distinto de constante este ejemplo que presento. Otro ejemplo. Para distintos valores de t, varía la primer componente y se obtienen vectores distintos siempre. No es constante. Ahora, en el último ejemplo, para esta función vectorial, si tuviera esto en la primer componente y esto, siempre fijo y establecido en 6 y en 5, por más que varíe t, siempre se obtiene el mismo vector de salida, que es constante. Entonces, esto es lo que va a la pregunta. ¿El vector de aceleración tiene esta naturaleza como está acá? ¿O es una... o tenemos aceleración constante? Eso es lo que está preguntando. Entonces, para responder lo que tenemos que hacer, derivar a b corta y ver si estamos ante este tipo de funciones vectoriales o ante este otro, y listo, y responder verdadero o falso. Entonces, vamos a derivar. Para derivar, ustedes saben que lo tienen que hacer
componente a componente. Eso ya se lo imaginaban o ya lo sabían. Y para integrar tengo que integrar componente a componente, para derivar tengo que hacer lo mismo, derivar componente a componente. La derivada de menos seno t sobre 2 es menos 1/2 coseno de t sobre 2. Y la derivada de coseno de t sobre 2 es menos 1/2, sí, menos 1/2 dije bien, menos 1/2, seno de t sobre 2. Listo, esta es la derivada. Tomé la primer componente, la derivé. Tomé la segunda, la derivé. Ahora, tengo una aceleración constante, ¿qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Creo que se cortó. Bueno, yo lo respondo por usted porque por ahí se cortó el micrófono. Muy bien, no, porque cuando varía t hace que la primer componente varíe y la segunda también varíe. Estamos ante la primera situación que había ejemplificado antes. Mis cuentas justifican mi respuesta y acá pongo falso. No hace falta que indique más nada. Respondo falso y las cuentas que dejé acá ya justifican. Bueno, entonces vamos a C2. En cada instante t, el vector posición es perpendicular al vector velocidad. Entonces, siempre, no para un valor específico, sino para cualquier instante t. O sea que tengo que trabajar en forma general con el vector posición, que era, el vector posición, a ver si me acuerdo, déjenme pensar, era 2 coseno de t sobre 2 y el otro era 2 seno de t sobre 2. Y el vector velocidad era menos seno de t sobre 2, lo tengo arriba, coseno de t sobre 2. Bien, estos son los vectores involucrados. Quiero saber si son perpendiculares, hago el producto escalar. Entonces, R escalar B será este vector escalar este otro. O sea, la primera por la primera más la segunda componente por la segunda. 2 por menos 1 por coseno de t sobre 2 por seno de t sobre 2 me queda. Y luego le sumo 2 por coseno de t sobre 2 por seno de t sobre 2 y todo esto me da 0. ¿Por qué? Porque este factor que está acá lo comparte con el otro término y entonces opero con los coeficientes. Menos 2 más 2 da 0. Entonces, R de t escalar B de t me dio 0. Eso implica que R de t es perpendicular a B de t en todo momento, porque yo no lo hice para un valor específico de t, lo demostré en forma general. Entonces, esto es verdadero. Y con eso terminamos. Esta es una pregunta muy común cuando tienen actividades o ejercicios de función vectorial. Los dos verdaderos falsos son muy comunes que los pregunten esto, así que analícenlo después más tranquilo. Sobre todo el último, hacer un producto escalar es muy común. Lo quiero resumir porque me parece que lo di medio rápido. Más que con números lo quiero resumir. Tenía R de t, que era, acá tenía un valor, una componente, y acá tenía otra componente. Tenía B de t, acá tenía una componente y acá tenía otra componente. Lo que hice yo fue hacer el producto escalar entre ambos vectores, o sea, A con B escalar D con E. Y eso era, había una formulita, primera componente de ambas se multiplicaban, y segundas componentes de ambas se multiplicaban, y se sumaba todo. Cuando hice esto, que está acá, con las funciones vectoriales propiamente dichas, me dio todo 0. Porque me había quedado
menos 2 seno de t sobre 2 coseno de t sobre 2 más 2 seno de t sobre 2 por coseno de t sobre 2. Bueno, el producto es conmutativo, así que esto yo lo acomodé para que se visualice bien. Este término con el segundo compartían un factor que era seno de t sobre 2 por coseno de t sobre 2. Entonces directamente operé con los coeficientes. Y los coeficientes se anularon, por lo tanto 0 por todo lo demás daba 0 y por eso concluí que los vectores eran perpendiculares. Bueno, con esto terminamos